Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos en esta semana con un programa más de la Sagrada Escritura, una enseñanza que es profética como todas las anteriores, de un canal profético aquí en este canal titulado así Sonidanes, que así lo puede conseguir en la plataforma de YouTube. Un saludo especialmente de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera a todos los hermanos que se reúnen en sus hogares en conjunto con su familia para estudiar la Sagrada Escritura y aprender y crecer justamente con nosotros aquí en las enseñanzas bíblicas. Pues es necesario que el pueblo de Dios siempre se esté nutriendo de las profecías y no hay que menospreciar las profecías, recordemos eso siempre, porque ellos nos dicen de lo que viene ya muy pronto y del cual la iglesia no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo, que es de alertar y de estar avisándole a los pueblos, al pueblo de Dios, a la iglesia, avisándole a los que no son parte tampoco en este momento del redil, advertirle de lo que se le viene si no se arrepiente, y lo que viene no será nada bueno. Aquí este es un canal, hermanos, que no lucramos con la palabra de Dios, no pedimos que nos envíes dinero, nada de esas cosas nos interesa, no nos importa, solamente que prestes tus oídos y pongas atención a lo que dice la Sagrada Escritura, porque aquí citamos mucho la palabra de Dios. Si encontraste este canal, no es por una coincidencia, sino ya esto es destinado por parte de Dios para que te llegara este mensaje y te unieras a nosotros en este estudio que hacemos toda la semana acerca de la palabra de Dios. Así que necesitas anotar en un cuaderno siempre los versículos que citamos aquí. Muy repetitivamente citamos la Biblia. Aquí se cita y se habla con la palabra de Dios. Hermano, traemos también noticias del tiempo actual, de lo cual nos advierte de las señales, y lo llevamos toda a la luz de la palabra de Dios. Todo lo llevamos a la luz de la Biblia. Así que aquí no te inventamos, no te damos ninguna doctrina falsa, te hablamos con la palabra de Dios para que tú revises. Así que te invito a que veas el programa del principio hasta fin y compartir estos programas con otras personas que no conocen y tal vez han escuchado de lejos pero nunca han puesto atención de lo que se trata en las profecías, porque todo lo que ocurre en el mundo ya está escrito, es solamente como la historia del futuro, pero lo tenemos que saber interpretar como tal, como debe ser, en la forma correcta, y no crear falsas interpretaciones que nos llevan a falsas doctrinas, que nos llevan a que el pueblo debe estar despierto, entre en ese letargo, ese sueño que se encuentra actualmente sometido bajo la apostasía en todo su apogeo, a nivel mundial, en todas las iglesias, y vemos que no despiertan, siguen dormidos. Así se llama el título del programa hoy: Despierta, pueblo de Dios. Despierta, pueblo de Dios. Así que ponte cómodo, recuerda suscribirte en el canal para que te lleguen las notificaciones y que cada semana subimos un programa nuevo, te llega la notificación. También es importante que le des tu like, porque cada vez que tú le das like a ese programa o tu manita de que es bueno, que me gusta, eso contribuye a que la plataforma, según su algoritmo, más personas le llegue este programa, más personas vean el programa y así nos ayuda a extender más rápidamente el Evangelio, la palabra de Dios, y advertirles a todos aquellos que están dormidos. Despierta, pueblo de Dios. Así es el título del programa del día de hoy, así que vamos a comenzar. Debemos estar actualmente lo que conocemos como una alerta máxima mundial, y es así como los científicos se encuentran actualmente advirtiéndole al mundo de todas esas cosas que se van a venir a la humanidad y que están a punto de darse. Pues vemos las señales, vemos
la clase de inundaciones que se producen a nivel mundial en diferentes partes del mundo. Aquí el periódico de España habla de una alerta científica. Habla sobre la gran corriente marina que regula el clima mundial. Se está frenando y esto es lo que se viene. Esto es lo que sucederá. El aumento del nivel de las aguas del mar inminentemente seguirán elevando y subiendo el nivel. Por todo esto se contribuye también por el calentamiento global, el cual lleva al deshielo de los casquetes polares, donde estos glaciares también hace que aumente el nivel del agua en los mares. Este estudio publicado de Nature alerta sobre las graves consecuencias de este fenómeno debido a que estas cosas de estos niveles de agua son el verdadero sistema circulatorio del planeta, que se ocupan de repartir calor, nutrientes y gases. El deshielo de los polos, sin duda alguna, es un problema muy grave y más grave de lo que pensamos. Así lo refiere la actualidad ambiental. Ya parece ser temporada de huracanes sobre las aguas del Atlántico. Eso podría ser peligroso con la llegada de la Niña. Entonces, se esperan grandes desastres a corto plazo. ¿Cómo se producen estas inundaciones en diferentes partes del mundo, hermano? Tanto en América como en el viejo continente se están dando estas inundaciones y son desastres porque el hombre ha causado mucho daño a la tierra y a la capa de ozono y se ha alterado todo lo que es el clima. Lugares donde era frío es caliente y donde es caliente ahora es frío. Y así vemos estas inundaciones, hermano, donde se dan grandes deslizamientos de tierra, donde desaparece gran parte de viviendas y pérdidas de vidas humanas también. Y todo esto nos lleva a pensar a lo que nos dice la palabra en Romanos 8:22, como lo citamos anteriormente en los programas de las semanas pasadas, que hablamos aquí en Romanos 8:22, dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estamos a punto de que se dé el inicio de la semana 70 que nos habla Daniel capítulo 9, donde nos habla que esas 70 semanas están por comenzar. La número 70, pues ya se han cumplido 69 semanas con gran exactitud milimétrica y se solamente quedó en el stand-by para la última semana, pues hasta las 69 semanas se cumplieron, donde se inició entonces el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, ese periodo que está por cerrarse ya, está a punto de culminar, dadas las señales y todas las cosas que vemos en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Estamos viendo señales, así que esa semana número 70, que son 7 años, está a punto de comenzar, donde se darán grandes catástrofes mundiales, donde habrá guerra, aparte de la guerra, las pestes, caída de meteoritos, destrucción en la tierra con envenenamiento de las aguas del mar, también en las aguas dulces también, donde recordamos el ajenjo, donde recordamos donde mucha gente va a morir, donde desaparecerá un cuarto de la población mundial. Aquí vemos que en Apocalipsis 6:14, donde podemos darnos cuenta que debido al aumento de los niveles de las aguas de los océanos, en los mares, las islas van a desaparecer y no será una sorpresa, que no sabíamos. La palabra de Dios es clara y nos lo cita en Apocalipsis 6:14 y nos dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y en Apocalipsis 16:20 nos dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y es así como el mar va a recobrar su territorio, donde van a desaparecer miles de viviendas y pérdidas de vidas humanas también. El mar se traga casas en una comunidad de Tabasco,
estas ciudades podrían desaparecer. Y asimismo aquí en Panamá también hay lugares que ya están pronosticados que van a desaparecer, van a quedar sumergidas bajo el agua. El mar se traga una casa por subida de nivel en Carolina del Norte, y aquí, como lo vemos, el mar va recuperando su territorio. Y así el mar, debido al calentamiento global, va a ver afectada grandes cantidades de costas a nivel mundial. Los geólogos aquí, en este periódico de debate, descubren que la Tierra se está partiendo en dos en el fondo del Océano Pacífico. Esos son estudios científicos. Y ya han descubierto que se está partiendo en dos el fondo del océano. El fondo del Océano Pacífico, así como lo vemos en estas imágenes. Ellos descubren que la Tierra se está abriendo, haciendo grietas profundas en el mar que llegan a kilómetros, varios de miles de metros son el tamaño de estas grietas profundas, miles de metros bajo el mar. La palabra de Dios nos advierte, llevándolo a la Biblia, dice en Isaías 24, del verso 18 al 20, nos dice así: y temblarán los cimientos de la tierra, será quebrantada del todo la tierra. ¿Qué significa cuando habla la palabra de Dios así? Y lo tenemos aquí en rojo. Que la tierra seguirá temblando, y habla de esos terremotos, esos movimientos de los cimientos de la tierra. Entonces será quebrantada, o sea, se rajará, se habrán grandes grietas del todo la tierra. Dicen los cimientos de la tierra, estamos hablando en la profundidad. Entonces dice: enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. También podemos buscar allí en Apocalipsis 16, en el verso 18, que nos dice así: entonces hubo relámpagos y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nos advirtió sobre estos eventos cuando hablamos en Mateo 24 sobre los terremotos, y también nos advierte cuando hablamos en Tesalonicenses de ese tiempo de la tribulación, donde se darán terremotos también, grandes movimientos telúricos, donde se rajará la tierra, serán conmovidas los cimientos de la tierra, y temblará, así como dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, claramente, un terremoto tan grande, la cual no hubo jamás. Entonces, vemos que, por otro lado, que hay afecciones por parte de las potencias mundiales, como lo son Rusia, que preservan sus armas secretas para estos momentos del tiempo del fin. Y recientemente lo hemos visto, esos ataques cibernéticos como lo que ha sufrido recientemente el Facebook, donde la caída del Facebook ha afectado a la gran población a nivel mundial. Y aquí vemos que Rusia tiene su arma secreta guardada para estos tiempos finales. Dice: celulares e internet en riesgo. Arma espacial nuclear que desarrolla Rusia destruiría satélites. Ondas de energía masiva paralizarían una amplia franja de satélites comerciales y gubernamentales de lo que depende el mundo. Así lo reporta el CNN en el Universal. Aquí vemos en el diario Yaqui MX: Rusia amenaza la infraestructura de comunicaciones globales. ¿Qué sucedería entonces si ellos desatan la destrucción de los satélites, por los cuales se hacen las comunicaciones, telecomunicaciones y el internet? Bueno, se formaría un gran caos se provocaría. Rusia amenaza la infraestructura de estas comunicaciones globales. La palabra de Dios no dice en Mateo 24:6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sabemos que en el momento que se dé el rapto, el arrebatamiento, se dará un gran caos a nivel mundial, porque miles de personas vamos a desaparecer.
del mundo. Vamos a desaparecer muchas personas del mundo. Se dará un gran caos. Si se verá afectada la infraestructura de telecomunicaciones, de internet, celulares, toda esta cosa, claramente que sí. Obviamente hemos hablado que no se descarta que se vaya a dar un gran terremoto en el momento que resuciten todos los muertos, aquellos que durmieron en Cristo, como lo hemos revelado y lo hemos citado en el programa anterior, que hemos hablado del momento que Jesús resucitó. Muchos también que habían dormido despertaron, resucitaron, salieron de sus tumbas y se le presentaron a muchas personas. La semana 70 está a punto de comenzar, hermano. Y esa es la semana donde nos advierte la Biblia de que es el momento de la tribulación y gran tribulación. Un momento el cual no ha ocurrido en el pasado y no se ha dado aún. Y dice que nunca más se dará. Es un evento único de gran magnitud, la cual la historia nunca lo ha registrado. Y nunca más se dará. Pero recordemos que se viene un gran movimiento de la tierra. Los cimientos de la tierra están siendo removidos. Y cuando la iglesia desaparezca, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a llevar entonces el evangelio? Si los que estaban tibios se quedaron y no se fueron en el rapto, la iglesia se fue. ¿Y quiénes quedaron? Los que decían que estaban en la iglesia, los que decían ser cristianos, los que decían ser seguidores de Cristo, pero eran solamente de boca, pero no de corazón. Se quedaron. Ellos son los que quedarán. Pero entonces, ¿quién va a predicar y llevar el evangelio a todas aquellas naciones donde no ha llegado nunca la palabra de Dios? La palabra de Dios nos aclara aquí, nos habla en Apocalipsis 7:4, donde nos habla así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Y aquí atención, porque estos sellados se sabe quiénes serán, de dónde saldrán: de todas las tribus de los hijos de Israel. Ellos no son de los testigos de Jehová, no son de un grupo selecto que no pertenezcan a estos sellados de las tribus de los hijos de Israel. Son 12,000 de cada uno, de cada tribu de Israel. ¿Y cuántas tribus eran? Sáquele cuenta, eran 12. Dice la palabra de Dios en Isaías 66:19, para ayudarnos a pensar hasta dónde se llevará el evangelio por parte de los 144,000. Dice así: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Entonces, ¿a dónde lo van a hacer? ¿A dónde van a ser llamados? A Tarsis, dice, a Fud y a Lud, que disparan arcos, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Estamos hablando de esa franja 10:40, donde no se ha llevado el evangelio, donde no se le permite llevar y predicarle de Cristo a nadie. Entonces, son lugares los cuales ahorita mismo están cerrados, la mayoría están cerrados al evangelio de Cristo. Y allá será la misión especial por parte de estos enviados sellados. ¿Quiénes serán? Solamente el Señor sabe. Apocalipsis 7:4 nos habla así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que ponga atención. Sabemos que en ese tiempo de la semana 70 de Daniel, que nos habla claramente que es la última semana escrita de la historia de Israel, sabe que se levantarán también 2 testigos. Estos testigos estarán allí presentes, mandando juicio a la tierra, porque la gente no cree en el testimonio, y la manera como van a llamar su atención es mandando señales, haciendo descender fuego del cielo, como lo pedía Elías. Y será Elías y Moisés en persona. No lo vamos a saber porque nosotros nos vamos en el rapto, hermano. Es importante que nos preparemos para el arrebatamiento que está a punto de darse. Y es la posición la cual nosotros siempre predicamos, y es la posición
que respalda la Biblia. No hay otra posición que respalde tan claramente como es la pretribulacionista, de la cual vamos a hablar un poquito. Aquí vemos también otros descubrimientos que se dan por parte de la ciencia. La ciencia hace sus descubrimientos y sabemos que para los últimos tiempos la ciencia se multiplicaría, se aumentaría el conocimiento en la ciencia. Y vemos que estos arqueólogos, dice, un equipo de arqueólogos halló el campo del Armagedón, del que hablaba la Biblia. Mientras que la iglesia no predica la verdad y no enseña la palabra de Dios, y los que dicen ser cristianos actualmente conocen vagamente la Biblia, no conocen, no hablan. Entonces, si ellos no hablan de lo que se va a venir, de esta guerra que se habla hasta en películas del Armagedón, dicen, esta película que habla de la guerra como si fuera la última guerra, la tercera guerra mundial. Bueno, la palabra de Dios es clara y nos habla en el libro de Apocalipsis, donde se hace referencia a este enfrentamiento que se dará en esta tierra, del cual la iglesia no están hablando, pero las piedras entonces están hablando. Las piedras, ¿quiénes son? Los científicos están hablando. Pues los científicos, para ellos, si no es algo comprobable, repetitivo, que se da a través de su conocimiento científico, a través del conocimiento científico, si no se comprueba, entonces ellos no creen en eso. Pero ellos están hablando, en vez de la iglesia, están dando descubrimientos donde se dará este enfrentamiento de todo esto, las naciones donde se van a enfrentar para eliminar a Israel, donde descenderá nuestro Señor Jesucristo con los santos en caballos blancos, vestidos con vestiduras blancas, de lino fino. En la iglesia, los ángeles descenderemos a defender, donde Jesús, con el poder de su boca, con el aliento de su boca, va a destruir a todos los enemigos, y donde será apresado el anticristo y el falso profeta, que serán lanzados al lago de fuego. Ellos son los primeros que van a bautizar el lago de fuego. Y donde Satanás, el dragón, la serpiente antigua, será apresada y encadenada en el abismo por 1000 años. Bueno, en esta área que se da estos descubrimientos, el Almegido, la tierra de Armagedón, donde se dará esta gran batalla, estos terrenos están siendo claramente encontrados y demostrados a la humanidad como una evidencia histórica de esta tierra, del cual profetiza la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Lucas 19, 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí la palabra de Dios dice que claramente que si la iglesia no habla, el pueblo de Dios no habla, la ciencia es la que va a hablar. Y es lo que está haciendo, los arqueólogos están diciendo que es cierto lo que dice aquí la Biblia, que la tierra existe y donde se va a dar esta gran batalla, que nos habla en Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así mismo, hermano. Claramente, y los arqueólogos están hablando de la Biblia, en vez de hacerlo la misma iglesia. Por eso que despierta al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está dormido y no está haciendo lo que debería estar haciendo. En Apocalipsis 16:14 nos dice así, que en esa batalla que se va a dar en Armagedón, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, ¿no? Para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así nos dice Apocalipsis 16:14. Va a ser una gran batalla que se va a dar allí, entonces, en esa guerra del Armagedón. La palabra de Dios es claro. Y entonces hace la advertencia en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo ojo va a ver al Señor en el momento que desciende. Entonces, en la segunda venida, que es diferente al rapto, el arrebatamiento, son dos eventos diferentes. A veces la gente piensa que hablar de la segunda venida de Cristo es el rapto, el arrebatamiento. No, no son la misma cosa, son dos eventos separados por 7 años. El rapto se dará previamente y vendrá el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que comprenden esos 7 años, que es la semana 70 que nos habla Daniel capítulo 9. Dice la palabra de Dios en Zacarías 12:11: y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto del Adadrimón en el valle de Megido. Ahí estamos hablando en el área esa donde se dará la guerra del Armagedón. Gran llanto en Jerusalén. Pues hermano, eso está a punto de darse, y son eventos que si tú te vas con nosotros en el rapto, en el arrebatamiento, descenderemos con nuestro Señor Jesucristo a defender a Israel, y descenderemos en esa batalla conocida así como el Armagedón. Y en Apocalipsis 1:7 nos habla así: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así la palabra de Dios nos habla claramente de todo linajes. O sea, todo ojo le va a ver. ¿Y cómo le va a ver? A través de las pantallas de internet. A nivel mundial, todos le van a ver, en el mundo entero le van a ver, de todo linaje. Y esta palabra linaje, que viene del griego phulé, que quiere decir tribu, linaje, es lo que quiere decir esta palabra. Así que en aquel momento, cuando el Señor descienda a la tierra, en el rapto, en el arrebatamiento, no hay un toque de parte de los pies de Jesús sobre la tierra. Él no desciende a la tierra. Él llega al segundo cielo, donde nos encontraremos nosotros con Él. Allí, como lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, que va a sonar esa trompeta, y esa trompeta, el sonido va a ser solamente detectado por los que estemos velando y esperando al Señor Jesús. No todos van a escuchar esa trompeta, y no todos le van a ver en ese momento. Solamente los que seamos tomados por dignos de escapar de toda la tribulación, ascenderemos en cuerpo glorificado como el de Jesucristo al segundo cielo. En ese momento es diferente al que se da en la segunda venida, que ocurrirá después, 7 años después, que es la segunda venida de Cristo, donde Jesús, aquí como dice Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Recordemos que al frente, el monte de los olivos, ahí justamente hay un cementerio ahí, en Jerusalén, donde también se encuentra en su frente la gran puerta dorada, conocida así, la cual se mantiene cerrada y por donde va a entrar nuestro Señor Jesús. Recordemos esa profecía que está escrita. Dice así la palabra de Dios en Zacarías 14:5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y así dice la palabra de Dios claramente: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vamos a descender. Está profetizado en la palabra de Dios en Zacarías 14:5. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:14: y los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son ese ejército celestial? Mire, vestidos de lino fino, lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quién es ese? Es la iglesia. Le seguían en caballos blancos. O sea que vamos a descender en caballos blancos, con vestiduras de lino fino, limpio, resplandeciente.
Apocalipsis 19:14, lino finísimo, blanco y limpio. Claramente la iglesia desciende con Jesucristo en la segunda venida, donde todo ojo le va a ver. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, estamos hablando aquí en Apocalipsis 19:14 que se trata de la iglesia. ¿Lo vemos claramente? Es la iglesia la que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. 1 Tesalonicenses 5, en el verso 20, en el verso 21, nos llama la atención aquí a todos, a la iglesia, la que estamos llamando a que se despierte, porque así es el título de hoy: despierta, pueblo de Dios. No menospreciéis la profecía. Si la menosprecias, estás perdido. Si la desechas, estás perdido. Es necesario que escudriñemos la palabra de Dios, que nos alimentemos a diario de la palabra de Dios y comencemos a despertar a los que están dormidos. Dice la palabra de Dios aquí claramente en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis la profecía. Y en el verso 21 nos llama así, porque vemos muchos programas de televisión, muchos programas de internet, muchos blogs, muchos canales que hablan y mencionan a Dios. Otros están en el camino correcto, otros están totalmente desviados del mensaje que deben estar dándole a la humanidad. Y dice la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. No todo lo que te diga aquí lo puedes tomar como que es la verdad absoluta. Tú tienes que ir a la Biblia y revisar a lo que decimos aquí, que aquí no inventamos nada. Aquí hablamos, sinceramente, hablamos con la palabra de Dios en la mano y citamos la palabra de Dios, que ella misma se interpreta a sí misma. Examinarlo todo, retener lo bueno. Es importante que tú analices siempre cuando escuchas a alguien predicando. Tú buscas en la Biblia y verifica que lo que él dice es cierto, o si él le está dando otra interpretación la cual no es permitida. La palabra de Dios nos advierte que en ese tiempo donde se dará este gran terremoto, nos recordará así a los momentos de la huida de Usías, rey de Judá. En el momento que descienda el Señor también se dará un gran sismo en la tierra. Todo esto va acompañado también de destrucción, movimiento, causas de terremoto. Así nos manda la palabra de Dios que huyan. Huiré al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Así dice Zacarías 14:5. En el capítulo 19, en el verso 14, nos dice así que nos vamos a vestir de lino fino, blanco y limpio. Y se trata aquí que en la segunda venida desciende la iglesia juntamente con Jesucristo. Y no estamos hablando que son ángeles aquí. Los ángeles también, los ejércitos de Dios van a descender, sí, pero también la iglesia en caballos blancos. Claramente lo dice aquí, en Apocalipsis 19:14. Y ya está a punto de que se den las bodas del Cordero, hermano. Muy pronto. Y por eso que tenemos que estar trabajando en nuestras vestiduras que tienen que ser de lino fino, limpio y resplandeciente, no de otro color. Tienen que ser de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y cómo se va a limpiar toda esa vestidura y se va a pulir? Con las acciones justas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Tenemos que ser siempre justos con la gente. No podemos predicar algo que no es justicia. No podemos estar pregonando injusticia en el mundo, sino la justicia. Nunca menosprecies, nunca deseches lo que son las profecías. Y aquí este es un canal profético que hablamos solamente de las profecías, generalmente todas las que se han dado y se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Noticias todas que se dan
llevada a la luz de la Biblia. Y Jesús nos advierte en Mateo 24, 21, que nos advierte de ese momento que se llama la gran tribulación. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que esto no es un evento que se haya suscitado en el pasado, porque no ha ocurrido aún. No ha ocurrido, como pregonan muchos que son del preterismo, que hablan de profecías que ya se cumplieron. No, estas son profecías que ya están a punto de darse. Y el arrebatamiento, el rapto de la iglesia es inminente, donde hay que diferenciar siempre lo que es el rapto y el arrebatamiento, diferenciarlo de la segunda venida de Cristo, las cuales son dos cosas diferentes, son diferentes. Muy pronto se dará el inicio de la semana 70 y el cumplimiento de todo esto que estamos viendo cumplirse frente a nuestros ojos, los cambios geopolíticos, el declive de la economía mundial, el surgimiento del anticristo para solucionar todos estos problemas, se darán en la semana 70, en el momento que comienza Apocalipsis capítulo 4 en el verso 1. En ese momento donde se va entonces a llamar a la iglesia y sube, ahí comenzará entonces la semana 70. Y es importante aclarar que la iglesia no pasará la tribulación, como muchos predicadores por ahí están enseñando que sí pasan la tribulación, que a la mitad de la gran tribulación es que es recorrida de la iglesia, que al final de la gran tribulación es que se dará entonces el rapto, el arrebatamiento. No, esto dejaría el cumplimiento profético de muchas profecías. Entonces, ¿para qué tendríamos las profecías? Si no las quieres seguir, no quieres entenderlas, entonces ¿por qué no te da la gana? Es necesario que estudiemos, entonces escudriñemos bien la palabra de Dios, porque lo que está escrito todo se cumplirá. Claramente dice que habrá gran tribulación, la cual no ha habido nunca. Desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. No ha habido nunca un proceso así como ese que va a pasar la tierra. Entonces Apocalipsis 3:10 nos advierte aquí claramente que Él guarda a la iglesia, porque en el mensaje a la iglesia, recordemos que en la segunda fase del libro de Apocalipsis, porque tiene 3 partes, lo hemos dicho, una primera parte, la segunda parte que son los mensajes a la iglesia. Aquí dice que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No está diciendo aquí que va a pasar la tribulación, la iglesia, para probar a los que moran sobre la tierra, Apocalipsis 3:10. Entonces, tenemos todos estos grupos que hablan de que el arrebatamiento será en diferentes periodos, a la mitad de esta semana 70, que será la preira, o que será al final de la gran tribulación. La única postura que es defendida y es respaldada por la palabra de Dios, por la Biblia, por la Sagrada Escritura, la única posición respaldada es la pretribulacionista. ¿Y cuál es esa posición? Es la posición donde habla que la iglesia será levantada antes de que comience la semana 70. O sea, antes de que comience la última semana que está destinada al pueblo de Israel. Porque esa semana no está destinada para la iglesia, es para Israel. La iglesia no estará. Hermano, caballero que me escucha, ponga atención, porque el rapto se da antes. Después comenzará entonces allí. Comienza la semana 70, donde se dará entonces la apertura del primer sello de Apocalipsis. Y en el momento de que se vaya a desatar el primer sello, ya la iglesia está allá arriba. Miren lo que dice Apocalipsis 5:9, y siempre lo hemos citado aquí en esta versión para un claro entendimiento de lo que dice la Escritura. Y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu,
lengua, pueblo y nación. Todos esos que dicen de diferentes tribus, lengua, pueblo y nación, se trata de la iglesia. Y cantaban un cántico nuevo. Ahí está claramente establecido que la iglesia está celebrando que Jesús va a desatar los sellos. Y los sellos no han sido desatados aún. Ahí lo puedes buscar claramente y léelo de nuevo en Apocalipsis 5:9. Y cantaba un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a toda gente. No estamos hablando de ángeles, ahí estamos todos allá reunidos arriba. Y no será que se dé en la preira, porque dejaría el cumplimiento profético de todo. La boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, la entrega de los galardones por el tribunal de Jesucristo. Bueno, la posición que es respaldada solamente en la Biblia es la pretribulacionista, que habla del rapto y el arrebatamiento antes de que inicie la semana 70. Y el gran engaño que se ha lanzado al mundo entero es de que no existe un rapto. Entonces, para que la iglesia siga en su sueño y sumergida en apostasía, y que pierdan esa esperanza bienaventurada que nos advierte Tito 12:13, así dice: aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claramente, ese periodo de la tribulación no ha ocurrido en el pasado, aún no ha ocurrido, pero ya se viene en cualquier momento. Comienza los juicios de Dios a la tierra, porque lo que hemos vivido hasta este momento es principio de dolores. Y en ese momento que comience la semana 70, sale el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, que no es Jesucristo el que sale en Apocalipsis 20, no es el mismo. Aquí él va a traer una falsa paz en medio de la guerra que se dará, conocida como la guerra de Gog y Magog, que ya estamos en los preludios y en su inicio, ya en su preámbulo, porque vemos las naciones ya todas cuadradas. Los frentes quieren atacar como objetivo final a Jerusalén, conquistar a Jerusalén. Pero el anticristo, a la mitad de la semana 70, una vez que ha matado, asesinado a los 2 testigos, a los 3 días y medio ellos ascenderán al cielo. Ellos ascenderán al cielo frente a todas las pantallas de televisión a nivel mundial. Van a ver este suceso, porque va a ser un suceso mundial. Claro, en ese momento el anticristo lo asesina a ella, y entonces comienza a implantar su marca obligatoria para que ya nadie se le escape, porque uno que otro tratarán de escapar, pero no van a poder escapar del anticristo. Va a arremeter entonces contra todo el pueblo de Israel, lo que quede, pero ellos serán apartados en un desierto y no los van a poder encontrar por un tiempo. Obviamente la iglesia no está pasando este tiempo de tribulación, de gran tribulación. Entonces esa marca que nos habla en Apocalipsis 13 del verso 16 al 18, esa marca que se le va a poner a gente pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender. Nadie se va a poder esconder, pues el anticristo tendrá de su parte un arma de doble filo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la cual va a poder localizar a cualquier persona en el mundo y detectarlo si tiene o no la marca. Entonces los que no tengan la marca serán llamados, apresados y someterlos a torturas para que renuncien al cristianismo o a la creencia en Jesús. Y solamente para poder entrar al reino de los cielos tendrás que perder la cabeza si te quedaste. Si es que no te destruyeron los meteoritos y los terremotos no te tragaron, los terremotos abrieron la tierra y no te tragó la tierra, o si no te ahogaste en un tsunami, o si sobrevive a las pestes, mucha gente va a morir, claro que sí. Solamente tendrán el apoyo del anticristo los que ponen su marca en su mano derecha o en su frente. Dice así la Apocalipsis
14, 9 y 11 nos advierte qué le va a suceder a aquellos que tengan la marca de la bestia, marca del anticristo. Dice así: el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Este es el premio que le espera a aquellos que se pongan la marca. Apocalipsis 14, del verso 9 al 11. Jesucristo, nuestro Señor, está a las puertas y está llamando a que el pueblo de Dios despierte del sueño que está ahorita mismo. Está como idiotizado, hipnotizado por tanta falsa doctrina, apostasías, el entretenimiento que existe en la iglesia, los shows que hacen en la iglesia. Están entretenidos con eso, pero no están predicando la verdad y advirtiéndole que ya se acaba el tiempo de gracia. A punto de iniciar la semana 70, dice la palabra de Dios en Mateo 24, verso 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el Señor está en cualquier momento. Y aquí te puedo citar otro versículo que nos dice que la iglesia no pasará la tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice así: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí, ¿acaso dice la palabra de Dios que pasará la ira por encima de la iglesia? No, aquí dice que nos libra de la ira venidera. Muy clarito, 1 Tesalonicenses 1:10. El rapto y el arrebatamiento que nos habla 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, nos advierte de que esto será un gran evento que no todos lo van a ver ni a percibir. El rapto será secreto. Solamente a los elegidos, los que escuchemos la trompeta que va a sonar el Señor. El Señor mismo va a sonar con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y van a revivir aquellos. Resucitarán primero los que murieron, los que durmieron en Cristo. Luego los que estamos vivos seremos arrebatados y recibiremos un cuerpo glorificado para entrar al segundo cielo, al encuentro con nuestro Señor Jesús. El mundo está siendo advertido por todas estas alertas máximas que existen a nivel mundial, por los desastres y las señales que están sufriendo muchas personas a nivel mundial, los efectos del cambio climático, y todas estas redes sociales que pueden ir y contribuir en cualquier momento a la extensión de llevar la palabra de Dios en forma más rápida, puede que desaparezcan de nuestras manos en cualquier momento y no podamos utilizarlas. Pero la palabra de Dios es clara, y como nos dice 2 Timoteo 4, del 1 al 2, que Él nos manda a predicar la palabra, que estemos a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar predicando y no perdiendo el tiempo en novelas, en tonterías, en cosas de entretenimiento, que la palabra de Dios nos advierte que el pueblo de Dios debe despertar de todas esas cosas y quitarse toda esa suciedad del que tenemos los vestidos y buscar entonces los caminos en santidad, orando siempre. Lucas 21:36, donde nos dice que tenemos que estar velando en todo tiempo, orando. Siempre hay que orar los unos por los otros. Es importante que oremos los unos por los otros. Y orando, así seremos tomados por dignos de escapar. Hay que estar velando. Pidamos también por la paz de Jerusalén, y sabemos que ellos están en continuo ataque contra todos estos terroristas. Y si tú bendices a Israel, será bendecido. Génesis 12:3. El Señor está a punto de retornar y venir a buscar a su iglesia, a su pueblo, que Él dejó establecida ya después de 50 días en el Pentecostés, donde Jesús después de descender a los cielos. El periodo de la gracia comenzó a correr. El periodo de la gracia comenzó hasta nuestro día, que ya está a punto de culminar. Y debemos estar, como dice Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Ven. Porque hay tanta maldad en el mundo, hay tanto odio, hay tanto resentimiento,
Hay tantos rencores acumulados en los corazones de las personas que los llevan a comportarse de una forma totalmente inhumana, atacando, asesinando, destruyendo, en vez de estar ayudando a su prójimo, lo tratan de destruir. Vivimos atacados por los demonios también, que le hablan a la mente de las personas para que hagan cosas y cometan suicidios, cometan crímenes y tomen malas decisiones en sus vidas. El Señor siempre manda a sus ángeles también a cuidar de nosotros y debemos estar siempre orando porque el Señor nos cuide de todo peligro y de todo mal. El Señor no quiere que nadie se pierda. Él lo dice en 2 Pedro 3:9, dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es vital, cada vez que vayas a levantarte de tu cama, arrepiéntete de tu pecado, y cuando vas a dormir también arrepiéntete de tus pecados, porque el pecado al final es pecado y todos los pecados son del mismo tamaño. No hay diferencia para Dios. Pecado es pecado. Un error te lleva a cometer pecado, pero no llame al pecado un error. No son la misma cosa. Hebreos 12:14 dice que debemos vivir separados para Dios. Esto es lo que es vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Pedro 1:16, tenemos que ser como Él, santos, vivir apartados para Dios. Y estemos así, bien apercibidos, atentos, como las vírgenes prudentes, que nos hablan en Mateo capítulo 25, del 1 al 13, donde 5 de ellas eran prudentes. No sea de las 5 insensatas. Estaban preparadas todo para la boda, pero las que no guardaron aceite se quedaron y se cerró la puerta. Es importante que aceptes al Señor y lo confieses con tu boca siempre, que Jesús es el amo y Señor de tu vida, que es nuestro Señor. Y una vez que tú lo confiesas con tu boca, Él te dará esa potestad de ser hecho y llamado así, hijo de Dios. Porque muchos dicen por allí, yo soy hijo de Dios. Pero no todo el que dice eso de boca es cierto. Del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? O sea que no es tan fácil, no todo aquel que diga que yo, Señor, Señor, yo voy a entrar al cielo. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Solo los que hacen mi voluntad y obran de acuerdo en justicia con su prójimo. Entonces el Señor, si tú te confiesas y confiesas tu pecado, con tu boca vas a confesar para salvación. Así como lo dice Romano, en potestad de ser hecho hijo de Dios, entonces está en tu boca que sea hecho hijo de Dios si confiesas el nombre de Jesús como tu Salvador y recibes en tu corazón de verdad. En Romanos 10, 9 y 10 nos dice así: Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recordemos, hermano, siempre confiesa a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y pídele perdón por tu pecado, porque ya Él pagó el precio. Ya tú no tienes que estar cumpliendo mandas ni caminando de rodillas sobre vidrio o piedras para pagar indulgencia y pagar cosas que ya el Señor pagó en la cruz del Calvario. Somos solamente extranjeros, estamos de paso aquí en la tierra, como lo dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es vital, hermanos, que escudriñemos y alertemos al pueblo de Dios. Despierta, pueblo de Dios. Despierta, pueblo de Dios, porque ya están las cosas todas preparadas en los cielos para las bodas, la fiesta de la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. Todo está preparado. El tiempo de la gracia está a punto de cerrarse.
se va a cerrar en cualquier instante, en cualquier momento se va a cerrar. Nadie sabe el día y la hora, pero conociendo las profecías sabemos que tan cerca estamos, pero no podemos decir qué día es o qué hora va a pasar. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Hermano, comparte el link de esta enseñanza, no te lo quedes, compártelo con todos tus contactos. El Señor está viendo que tú también estés trabajando en este ministerio. Te pedimos las oraciones siempre por este ministerio, que no lucramos con la palabra de Dios, que no te pedimos dinero, que nos sostenemos con lo que Dios nos da. Así que, hermano, ponte a trabajar, predica a tiempo y afuera de tiempo, con sabiduría, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo y que el Señor nos guíe, porque los tiempos son peligrosos. Estamos, según la ciencia, en alerta máxima a nivel mundial. Así que, hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Shalom, shalom, alején. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.